Extractos seleccionados de Blue Blood, True Blood, Conflict and Creation 2. Publicado por Biblioteca Pléyades. 9. Los antiguos hebreos. La mayoría de los judíos modernos no tienen ningún vínculo genético con Oriente Medio. De hecho, existen muchos tipos físicos diferentes de judíos que abarcan diversas características raciales. Esto respalda el hecho de que no son un grupo homogéneo, sino un grupo religioso que abarca múltiples culturas. La historia de Abraham saliendo de la ciudad de Uri y llegando a Canaán en realidad narra la historia de los híbridos reptilianos que abandonaron el territorio sumerio y colonizaron otras partes de Asia Central y Oriente Medio. La gran mayoría de los judíos europeos americanos pueden rastrear su linaje genético hasta los házaros, mencionados en el capítulo anterior, quienes se convirtieron al judaísmo en el siglo XIX para eludir el dominio católico del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 2000, la Universidad de Pavía, en Italia, realizó un estudio genético de hombres europeos. Descubrieron que el 80% de ellos tenía linaje directo con Asia Central y el 20% restante con Oriente Medio. Esto respalda la afirmación de que los sumerios entraron en Asia Central y luego emigraron a Europa y Oriente Medio. Esto también invalida la teoría de África como cuna de la humanidad. No existe absolutamente ninguna conexión genética entre Asia o Europa y África. Los antiguos hebreos no tienen nada que ver con los judíos modernos. Como se mencionó en el capítulo anterior, los hebreos fueron creados por los sirios en Egipto mediante la combinación de la genética siria y lirana. Estos pueblos eran altos y poderosos y hablaban el idioma sirio, equivalente al antiguo hebreo. Los eruditos coinciden en que el hebreo apareció repentinamente. Los antiguos pueblos de Palestina hablaban arameo, lengua madre del árabe, el farsi y varios otros dialectos de Oriente Medio. Originalmente, el hebreo era una lengua utilizada exclusivamente por el sacerdocio y la sociedad secreta egipcia. Con el tiempo, el hebreo antiguo comenzó a mezclarse con el arameo, entre otros idiomas. Los hebreos eran trabajadores asalariados en Egipto. Fueron a Canaán para integrar las culturas nativas del imperio egipcio. Se mezclaron con las tribus locales de descendientes híbridos sumerios, practicando rituales de sangre y sacrificios humanos. Todo esto se integró en una religión conglomerada basada en las antiguas creencias egipcias, atlantes y sirias. Así nació el judaísmo. La historia del éxodo de los judíos de Egipto es una pobre narración de la destrucción de la isla de Santorini, en el Mediterráneo oriental, por una explosión volcánica. La lava se dispersó en el mar, tiñéndolo de un rojo sangre. La ceniza volcánica y la roca que brotaron dieron origen a la leyenda de las plagas en Egipto. Muchos ciudadanos huyeron de la zona. El Mar Rojo se partió cuando el suelo bajo el agua se elevó, dejando al descubierto tierra que luego se pudo cruzar. Varias horas después, volvió a hundirse, ahogando a quienes aún intentaban cruzar. La traducción exacta de cómo se transmitieron los 10 mandamientos, o los códigos bíblicos, al pueblo del Éxodo, indica que comenzaron a pronunciar las instrucciones espontáneamente. Esto demuestra la comunicación de mente a mente. En este caso, la programación se activó electromagnéticamente, revelando instrucciones de ADN que luego se escribieron. Estas instrucciones fueron diseñadas para mantener el proyecto en marcha. Oriente Medio se convirtió en un punto focal para los sirios y sus aliados reptilianos. Juntos, generaron una nueva versión de religión y cultura para facilitar el control y la dominación global. ¿Qué mejor manera de lograrlo que programando una raza de nómadas que llevaría la religión y la cultura a toda la Tierra? Cuando las condiciones del experimento se volvían inmanejables, el grupo supervisor en cuestión realizaba correcciones. Por ejemplo, la mayoría de la gente conoce la historia de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde un grupo de humanos del experimento de humanidad se descontroló con acento agudo. Sus hábitos sexuales no propiciaban la reproducción, ya que eran predominantemente homosexuales. Se introdujo un virus en la población para destruirla. Sin embargo, comenzó a propagarse fuera de la región circundante. Esto inquietó a los controladores, por lo que enviaron a 2 agentes a investigar y determinar si alguien podía salvarse.
Los habitantes locales los llamaban ángeles por su cabello rubio, ojos azules y cuerpos perfectos. Lot y su esposa llevaron a los agentes a su casa para protegerlos, ya que todos los hombres del pueblo querían tener relaciones sexuales con ellos. Poco después, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Hasta el día de hoy, se puede detectar radiación en el lugar. Se ve roca fundida en las paredes del cañón. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con un arma nuclear. A principios de la década de 1960, un científico israelí que excavaba en el yacimiento de Sodoma encontró restos de hueso y tejido corporal incrustados en la roca. Se recurrió a científicos estadounidenses, quienes contaban con mejor equipo. Lo que encontraron en el tejido corporal preservado fue una muestra del virus. Los estadounidenses lo reconstituyeron con núcleos celulares vivos. Discretamente, se probó en un paciente terminal en un hospital de San Luis en 1967. El hombre murió de forma horrible. El virus se denominó SIDA porque eliminó el sistema inmunitario que le quedaba. La investigación estadounidense determinó que este virus milenario fue creado genéticamente de forma artificial. La antigua religión hebrea era una conglomeración de los sistemas de creencia sumerio-reptiliano, egipcio-atlante-lirano y de las subculturas tribales reptilianas presentes en la tierra de Canaán, que se integraron en un dogma aceptable. Incluía rituales de sangre y sacrificios humanos, razón por la cual Abraham anhelaba complacer a Dios sacrificando a su propio hijo en un altar. Este simbolismo resultó útil posteriormente para fines religiosos. El idioma hebreo en sí no apareció hasta después de la salida de los hebreos de Egipto, y en ese entonces solo lo utilizaban los sacerdotes para ceremonias religiosas. De hecho, muchos de los términos y nombres utilizados en la religión hebrea provienen de los ritos ceremoniales egipcios. El nombre Moisés proviene del título que se daba a los adeptos del culto secreto de las pirámides egipcias. Este título ceremonial egipcio, Moshe, significa el que es ungido con grasa de cocodrilo del río Nilo. Aquí, sugerimos que Swerdlow no trata bien la evidencia académica de que Moisés era Akanatón, Ref, fuera de Egipto, casa del Mesías, libros, etc. Pero al menos percibe correctamente que los mejores ritos hebreos en su mayoría descendían de Egipto. El conflicto actual entre los sacerdotes Amon-Ra de Enlil versus Atún, Enki, de Akenatón, probablemente refleja la persuasión más reptiliana de Enlil, de Rease, versus Enki, el hijo rebelde de Sirio, impulsando la posibilidad de que su experimento genético aquí podría producir una recuperación de la línea de sangre de la catastrófica condición del ADN Nephilim. Con el resultado beneficioso para los Draco avanzados de un nuevo acceso a una línea de sangre que podría reanudar la navegación estelar, donde se ganan los grandes salarios, debido al renovado poder de gravedad al implosionar el ADN encendido. Esta ceremonia se realizó dentro de la Cámara de los Reyes en la Gran Pirámide. En hebreo significaba salir del agua, en referencia a los cocodrilos. La palabra egipcia para grasa de cocodrilo era Mesa, de donde deriva el término Mesías. Ser ungido con grasa de cocodrilo convertida en aceite significaba absorber la poderosa e inmutable energía reptiliana y asimilarla en el cuerpo. Moshe o Moisés era un título ritual, no el nombre de una persona, y hacía referencia a la grasa de cocodrilo utilizada en las ceremonias de los templos y las pirámides. Un líder como Moisés era la elección lógica para liderar la migración de personas hacia un lugar seguro, lejos de un lugar convulso, como cuando la destrucción de la isla de Santorini, también conocida como Tera, estalló y causó estragos en territorio egipcio, obligando a muchos a huir. También tendría sentido que los controladores sirios de Egipto enviaran a sus creaciones genéticas, los hebreos, a un lugar seguro en el desierto del Sinaí como resguardo hasta que fueran necesarios. Fue entonces cuando la Torá, o los mandamientos sagrados, fue entregada a este pueblo como código de vida. Este documento está en un código que ahora solo puede descifrarse mediante una computadora. La tierra de Canaán necesitaba ser conquistada para dar cabida a las nuevas creaciones. En efecto, los hebreos fueron la siguiente secuencia del experimento, y las versiones antiguas debían ser eliminadas o asimiladas.
Los hebreos portaban las nuevas leyes codificadas en el Arca de la Alianza, aquelarre de hormigas, que solo los sacerdotes podían tocar. Cuando la Universidad de Minnesota intentó construir el arca, según las instrucciones de la Biblia, en la década de 1960, estaba tan cargada eléctricamente que tuvo que ser desmantelada. Por eso, los antiguos sacerdotes hebreos entraban solos en la zona del arca, por razones de seguridad. También debían vestir lino blanco, como ropa no conductora, y llevaban un pectoral especial que los conectaba a tierra y actuaba como escudo protector. El arca era en realidad un dispositivo de comunicación. Por eso, los sacerdotes recibían mensajes de Dios siempre que estaban en presencia del arca. El arca también sirvió como dispositivo de localización para señales provenientes de fuera de este planeta. Originalmente, se guardaba en la Gran Pirámide para focalizar energías. Fue enviada con los hebreos para su custodia. Desde entonces, ha viajado desde Egipto a Canaán, Israel, a Etiopía, de regreso a Israel, y ahora se encuentra nuevamente bajo la pirámide. Sin embargo, en realidad hay dos arcas. El segundo está en Jerusalén. Creemos que esta información es incompleta, ya que claramente el arca era un condensador orgónico fractalmente dispuesto, cuya compresión de carga podía contener radiactividad, y que alimentar la carga de este dispositivo es la razón por la que debe estar ubicado en una línea ley principal. Hoy en día, aparece precisamente en la línea de Miguel, en la cueva de la isla de San Miguel, en Lille, en las Azores. Imagen superior izquierda, Azuras igual a Asauru, donde el hijo de Jacques Cousteau perdió la vida por acercarse demasiado. Regreso a cazar, la 13ª tribu. 10. Los Anunnaki y la raza negra. Los creadores de la raza negra, los seres reptilianos de Marduk conocidos como Anunnaki, cuyo planetoide viaja en una órbita elíptica de este sistema solar cada pocos miles de años, llegarán en 2003. Estamos en 2004 y es razonable suponer que una invasión masiva es inminente. Recomendamos aislamiento en comunidad, terreno elevado, refugio del viento fuerte, agua de buena calidad, semillas y transparencia ante el gobierno. Se requiere una buena habilidad de chamán para el sueño lúcido y establecer límites. Los Anunnaki disfrutan desarrollando razas esclavas con fines específicos, creándolas a partir de formas animales inferiores. En el caso de sus creaciones terrestres, utilizaron simios para crear una raza esclava que trabajara en las minas de lo que hoy se conoce como África. Esta raza fue diseñada genéticamente para trabajar y vivir en condiciones cálidas y húmedas con una esperanza de vida limitada. Se les inculcaron enfermedades para impedir el desarrollo de la cultura y hacerlos dependientes de sus creadores para su existencia. Por eso, en la memoria genética de todas las demás razas, los negros son esclavos. Los Illuminati estadounidenses y europeos decidieron usar el virus del SIDA como arma para expulsar a la raza negra de la Tierra. Estos Illuminati concluyeron que si los negros ya no estaban aquí, los Anunnaki considerarían inaceptable la condición de sus esclavos y no interferirían con los planes Illuminati. Los monos verdes de África Oriental se infectaron posteriormente con el virus del SIDA, junto con el suministro de sangre de Haití. En África, el SIDA es una enfermedad heterosexual. La Organización Mundial de la Salud, OMS, también fue utilizada para inyectar directamente el virus del SIDA a la población bajo el pretexto de la inmunización. El diagrama de flujo de 1971 deja perfectamente claro el diseño, la intención y el propósito del programa especial de virus de Estados Unidos. Como afirma el Dr. Peter Piot, director ejecutivo de ONU-SIDA, el virus del VIH-Sida es el resultado de muchos pasos en el laboratorio, no fue un accidente. El diagrama de flujo de 1971 proporciona evidencia absoluta de la intención de Estados Unidos de matar a sus propios ciudadanos y a otros. Dr. Boyd Graves. Sin embargo, surgió un obstáculo en los planes. Un auxiliar de vuelo franco-canadiense gay tuvo relaciones sexuales con una pareja bisexual en África. El auxiliar de vuelo infectado, furioso, propagó la enfermedad allá donde iba. Nueva York y San Francisco eran dos de sus principales destinos. Solo él está determinado a ser el principal portador fuera del objetivo previsto.
los Illuminati no piensan en todo. Para 2003, cuando Marduk regrese, la mayor parte del África negra estará infectada. Quienes no estén infectados morirán a causa del ébola, la guerra o la hambruna. La mayoría de los negros caribeños y norteamericanos tienen un alto porcentaje de genética europea que no se considera deseable para fines de esclavitud. En 1999, la prensa informó que astrónomos estadounidenses afirmaron haber detectado un enorme planeta más allá de Plutón, con una órbita elíptica opuesta a la de todos los demás planetas del Sistema Solar. Afirmaron que su trayectoria lo acercaría a la Tierra en 2003. Desde entonces no se publicó ni una palabra más sobre el tema. El planeta X, los cometas y lo que oculta la NASA. Martín Cara Triste, entrevistador, no es de extrañar que se produjera tal revuelo. Makani, fue un revuelo enorme. Cuando lo descubrieron, llamé al Centro Espacial Goddard, conocí a la secretaria, y pregunté, ¿qué pasa? Escuché que hay un cometa. Se oían gritos de fondo. Y ella dijo, Dios mío, este cometa es enorme. Pero pensé que se refería a ser noticia. No, era enorme en el sentido de que es un objeto del tamaño de un planeta. Lo habían estado rastreando. Verán, aquí es donde entra la división, porque no fue hasta entonces que muchos científicos de Goddard se enteraron. Pero lo habían estado rastreando desde 1991, posiblemente antes. Harrington lo descubrió, y como se ve en el memorando de 1991, sabía exactamente dónde buscarlo. Martín, un compañero. Makani, un compañero, fue el que se convirtió en Venus. Velikovsky tenía toda la razón al afirmar que Venus era un enorme cometa que atravesó el sistema solar, y tardó unos 600 años desde que fue capturado por Júpiter hasta que se topó con la Tierra. Luego se abrió camino hasta convertirse en el planeta Venus que conocemos hoy. Así que, originalmente, lo que ocurrió fue que el Hale-Bopp estuvo aquí hace unos 4200 años. Eran, literalmente, compañeros más pequeños de Nibiru. Por eso no querían que nadie supiera de su compañero, porque sabían que iba rumbo a colisionar con la Tierra y que era el compañero del más grande el que causaba el problema. Pero no se dieron cuenta de que el Hale-Bopp era, literalmente, uno de los compañeros. Makani, y esa es la cuestión, cuando nos bombardearon hace unas semanas con todos estos cometas, y nunca anunciaron el cometa NIT, C2002b. Claramente, todo esto viene del hemisferio sur. Por supuesto, Harrington sabía muy bien dónde estaba. Las razones que di, estaban atrayendo a los planetas Urano y Neptuno. Es interesante notar que cuando se conoció la historia de Harrington, el gobierno intentó hacer una declaración a través de algunos de estos astrónomos en la radio, los desinformadores, quienes inventaron una historia. Bueno, hemos corregido las masas de esos planetas gracias a nueva información, así que eso ha solucionado el problema. Martín, supongo que otra pregunta sería, ¿hacia dónde se dirige NIT? Makani, NIT regresó. Ese es el objeto número 4 de mi expedición Harrington a Sudamérica para trazar la nueva órbita de NIT, porque claramente perdió mucha energía al girar alrededor del Sol, al recoger mucho material de su cola. Así que no va a impactar la Tierra. Eso es lo que siempre dice la NASA. Esta gente cree que va a impactar la Tierra. No, nadie dijo nada sobre que impactara la Tierra. Intentan burlarse de la gente y, de hecho, tienen gente que publica esas historias en Internet para burlarse de ellos. Es parte de su campaña de desinformación. Makani, sí, si eso hubiera impactado la Tierra, nos habría dejado de piedra. Pero se desvió en una dirección completamente desconocida. Veamos algo más. Lo que no vieron ahí, pero yo pude ver que provenía de NIT. Si observan con atención, verán una delgada línea que se aleja directamente del Sol y del núcleo, a la derecha de la pantalla. Se conecta con el planeta Mercurio. Mercurio estaba en alineación directa con NIT al cruzar la eclíptica, el plano de los planetas. Esa línea, que se puede ver en las fotografías solares, se conecta con Mercurio. Makani, no era metafórico.
Cuando Venus rodeó a Marte, lanzó una descarga eléctrica y las auroras en la atmósfera marciana se iluminaron, parecía una serpiente atrapándolo. Literalmente, absorbió los océanos y la atmósfera de Marte a su paso. Y vieron esto, sabían que Marte, antes de eso, era un planeta de agua, un planeta azul, igual que la Tierra. Marte tiene una atmósfera muy tenue. Venus tiene una atmósfera masiva, miles de veces más densa que la de la Tierra. Pero, en términos porcentuales, la composición química de las atmósferas de Venus y Marte es exactamente la misma, lo que significa que se formaron en el mismo crisol, al pasar uno junto al otro. En la siguiente sección, McCanney revisa más de su interesante trabajo sobre cuán controversial ha sido: los cometas no son bolas de nieve sucias, sino grandes aspiradoras eléctricas en el espacio sideral, al demostrar en contra de la opinión de la comunidad científica que el plasma del espacio es activo, lleno de carga, y no eléctricamente neutro. Esto tiene profundas implicaciones para lo que hacen los cometas en accidentes cercanos, y quizás cómo en parte los planetas experimentan relaciones de gravedad eróticamente, un sentimiento de Gurdjieff. McCanney diría, en primer lugar, que el resto del mundo está avanzando mucho más allá de Estados Unidos en conciencia y progreso como especie humana. También diría que, como país, como población civil, tenemos que tomar las riendas de este país y transformarlo porque, literalmente, el resto del mundo depende de ello. Nos encontramos en una etapa equivalente a la de 1939, la Alemania de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Los remanentes de la experimentación mardukiana, reptiliana en África Central y Austral quedaron prácticamente abandonados a su suerte. Los seres de Marduk, los Anunnaki, también conocidos como Abenaki, abandonaron la Tierra y continuaron su viaje elíptico a través del sistema solar y más allá. Este planeta artificial pasa cerca de la Tierra cada 12.000 años. Una órbita completa tarda 24.000 años. La última vez que pasó cerca de la Tierra, aproximadamente en el año 10.500 a.C., su atracción gravitatoria, junto con la experimentación con cristales atlantes, provocó que la Tierra girara sobre su eje, hundiendo la Atlántida. Los Anunnaki, Abenaki cuentan con naves exploradoras robóticas que monitorean la Tierra cuando el planeta artificial no está cerca. Estas naves cuentan con una tripulación de trabajadores que parecen osos enanos. Son conocidos por su agresividad, llegando incluso a atacar a humanos en el pasado. Estas criaturas osunas son cyborg con implantes cerebrales que les permiten controlar la Tierra a distancia. Sus cuerpos son orgánicos y poderosos. Estas criaturas comenzaron a aparecer a finales de la década de 1960. Informes de investigación de ovnis publicados por el gobierno documentan su existencia. Se avistarán más de estas criaturas en los próximos 2 años. Manténgase alejado de ellas, son peligrosas. Lo más probable es que aparezcan en África para investigar a la raza negra para sus amos en Marduk. Louis Farrakhan, el líder musulmán negro, ha hablado a menudo de sus contactos con ovnis. Según Farrakhan, estos contactos explicaron que la raza negra fue creada por ellos. Le hablaron además de la necesidad de que los negros se desarrollarán sin interferencia de otras razas. Fotonotas. 11. Control mental a través de la religión. La primera religión en la Tierra fue el sistema de creencias reptiliano traído por los colonos de Lemuria. Su religión creía en una mente divina que contenía una jerarquía o sistema de castas. Este sistema de castas se extrapoló a las diversas especies reptilianas incorporadas al Imperio Draco. Cada especie tenía su propio lugar en la estructura de su sociedad. Cada individuo conocía sus funciones y respetaba estos límites. Violar estas reglas significaba la muerte. Los reptilianos operan como una mente colectiva, lo que significa que ningún reptil puede tomar decisiones por sí mismo. Solo las castas superiores, o aladas, tienen un atisbo de individualidad. Ellos fueron, y son, los líderes. Cuando esta religión llegó a Sumeria, el sistema de castas se infundió en la sociedad como una jerarquía religiosa. Recordemos que los colonos de Sumeria eran refugiados de Lira, Marte y Maldek.
Al igual que los atlantes, mantuvieron el sistema de creencias original de la cultura lirana. Este sistema fomentaba la individualidad y promovía el servicio al prójimo como vía de desarrollo personal. Los liranos creían que las personas pelirrojas se conectaban con la mente divina y, por lo tanto, las utilizaban como oráculos. Los reptilianos veneraban a los seres transparentes de los planos astrales como sus creadores. Estos seres transparentes poseen una conciencia colectiva, como una superalma. Son prácticamente agénero, aunque en términos de realidad física, sus características y rasgos los hacen más masculinos que femeninos. Cuando los reptilianos trajeron esta religión a los sumerios, se aseguraron de presentarla de forma que fuera aceptada y seguida. Primero, crearon una base de género para una población con mentalidad de género. Luego, infundieron miedo para controlar los patrones mentales. Astutamente, idearon una religión basada en un sistema de control masculino-femenino, dios-diosa. El dios masculino se llamaba Nimrod, la diosa femenina, Semiramis. Se les representa como mitad humanos, mitad reptilianos. Su apariencia fue diseñada para intimidar a los humanos y someterlos. Nimrod y Semiramis con el tiempo se convirtieron en Osiris e Isis de Egipto, y en Apolo y Atenea de Grecia, entre muchos otros dioses. Todos usaron el tema masculino, femenino, dios, diosa, porque representaba la androginia reptiliana original y la separación del prototipo humano en el masculino, femenino, Adán, Eva. Debido a la tendencia masculina de las personas transparentes, y a pesar de ser andróginos, los reptilianos prefieren el poder masculino sobre el femenino. Representaron su androginia en Sumer colocando 3 cuernos al dios reptiliano Nimrod. Hay muchas capas de simbolismo en esto. El pene y 2 testículos, 2 energías que se unen para crear una tercera, es decir, el prototipo humano. Los 3 niveles de existencia, hiperespacio, astral y físico. Los 3 niveles de conciencia, consciente, subconsciente y superconsciente. Androginia que conduce a secciones masculinas y femeninas. Así, el número 3 era un símbolo importante para los reptilianos de la Tierra. Lo representan de diversas maneras, incluyendo el lirio o flor de lis con sus 3 puntas. También utilizan el escorpión con su aguijón y 2 garras penetrantes. La versión avanzada del escorpión es el águila, que representa al escorpión en su forma superior. Por ello, el águila llegó a representar la ascensión de una forma inferior a una superior. Representaba el poder y la globalización. Al ser un ave rapaz, podía capturar todo lo que se encontraba debajo, especialmente alimento vivo. Por estas razones, los romanos siempre usaban un águila en sus bastones cuando marchaban hacia una ciudad o un país. La mayoría de la gente no sabe que todas las aves descienden de los dinosaurios reptilianos. Muchos logotipos corporativos y superhéroes actuales tienen alas. Las alas también representan a los líderes reptilianos alados en la cúpula del diagrama de flujo reptiliano, Illuminati. A medio continente de distancia, en China, los remanentes de Lemuria crearon un sistema imperial dominado por hombres. Allí, el emperador siempre tendría una emperatriz. Se decía que el emperador y la emperatriz eran descendientes del dios Sol. El símbolo del imperio era el dragón, otra figura reptil. Esta familia real creó una dinastía que gobernó con mano dura durante milenios. La religión reptiliana china se extendió por Asia Oriental, mientras que la versión sumeria se expandió por Asia Central y Occidental. La expansión de estas religiones fue controlada intencionalmente desde la población reptiliana subterránea, centrada principalmente en el Tíbet. Al observar un mapamundi, se puede ver fácilmente que esta es la mejor base subterránea en Asia para llegar a todas las áreas del continente. Estos reptilianos recibieron la ayuda de seres de Sirio B que desarrollaron las filosofías budistas, así como de un grupo de liranos renegados que intentaban reproducir una civilización lirana bajo control reptiliano. Extraños compañeros de cama. Al mismo tiempo, en la India, los refugiados reptilianos lemurianos crearon un sistema de castas que era una réplica exacta de la jerarquía reptiliana, desde los humildes trabajadores intocables hasta los brahmanes alados. Esta cultura india, reptiliana, permaneció localizada,
escribiendo los antiguos Vedas y construyendo templos a los diversos dioses reptilianos. Mientras tanto, los egipcios, refugiados atlantes, liranos, estaban construyendo una nueva civilización a partir de los restos de sus dos principales ancestros, que fueron destruidos. Los seres de Sirio los ayudaron, ya que fueron un factor clave en las interacciones de la Atlántida. Como se mencionó anteriormente, en Egipto, los dioses reptilianos eran conocidos como Osiris e Isis. La panacea egipcia de dioses incluía una gran variedad de creaciones híbridas, mitad humanas, mitad animales. Esto recordaba los experimentos híbridos atlantes que se introdujeron en la cultura egipcia y que fueron promovidos por los sirios, quienes preparaban esa cultura para una dominación reptiliana. Los atlantes estaban tan arraigados en el sistema de creencias original del Ira, que a los reptilianos les llevó varios milenios consolidarse en esa cultura. Ahora que los remanentes estaban dispersos por la tierra y descohesionados, fue fácil enviar infiltrados, traidores, para inclinar el sistema de creencias hacia una influencia reptiliana. Todo comenzó con la introducción del gato como punto focal del culto. En el sistema estelar sirio, el mundo principal se llama Kum. El nombre antiguo de Egipto era Kem. También existe una correlación con México. Algunos investigadores afirman que la bahía de Campeche se traduce como la bahía del antiguo Egipto, lo que indica una conexión entre Egipto y la península de Yucatán. Esto no es cierto. Los sirios que interactuaron con la Atlántida nombraron esta área en honor a su mundo natal, y luego llevaron el nombre a la nueva cultura de refugiados en Egipto. Nuestra información es que la palabra KHM para Egiptaus, Egipto, significaba negrura, por la sangre nubia negra o de base cobriza de la línea Thoth, Enki-Ra, quien la fundó. La evidencia incluiría la cultura negra zulú, cuyo nombre para Dios, Enki como en el Kilimanjaro, sugiere sus propios orígenes genéticos negros con Enki, Ra, Abraham, y su hijo Thoth. Más tarde, la palabra KHM, que significa agujero negro, se convirtió en alquimia y química a partir del principio de implosión de la capacidad de crear agujeros negros, que la fractalidad de valencia electrónica del oro permite. Por lo tanto, la alquimia del corazón es la capacidad de fusión que resulta del perfeccionamiento de la implosión por compresión, compasión. Otro planeta en órbita alrededor de Sirio es un mundo llamado Kilroti. Aquí, los sirios crearon seres felinos de gran inteligencia. Estos seres felinos se llaman el pueblo león. En las décadas de 1970 y 1980, el gobierno creó una caricatura infantil que describía a estos seres. En los altos niveles astrales, existe una raza etérea de seres león, de color dorado, con alas y ojos violetas. Su nombre es Ari. Ari también es la antigua palabra hebrea para león. Su frecuencia es más poderosa que la del delfín. Los Ari crearon el Consejo Ojalu que gobierna el sistema estelar Sirio A. Esto encaja de forma interesante con Anna Hayes, libros de la serie Voyager y Amenti, quien afirma que la razón por la que la esfinge tiene forma de león o de gato león es que los ancianos estelares de los intervencionistas Anunnaki, Nefalim, eran leoninos o de aspecto felino, leonino. Por lo tanto, era políticamente correcto que los Anunnaki caídos afirmaran que su dios era el ser león. Si tu dios es más fuerte que el dios de tus enemigos, tienes un problema en la guerra. Así que tu estatua, la esfinge, demuestra que tienes al Dios correcto, los ancianos leones de Sirio, de tu lado. Nos preguntamos por qué Swerdlow nos sugirió que Aryan significa Anunnaki basado en Lion, en lugar de Somario. Los Kilroti se generaron mezclando la genética de los sirios con la energía de los Ari. Esto fue lo que se trajo al antiguo Egipto. A medida que la energía no física descendía a la realidad física, se formó ADN que podía usarse para crear vida corpórea. Esto se mezcló con ADN humano y de león salvaje para formar el gato doméstico común de la Tierra. Este gato se entregó a todos los hogares del antiguo Egipto y fue programado para salir de noche e informar a sus controladores extraterrestres. Por eso, los gatos aún tienen la necesidad de salir de noche. Esto también explica su naturaleza distante.
Los sirios incorporaron la adoración del ídolo gato a la religión egipcia para asegurar la perpetuidad de este método de espionaje. También construyeron la esfinge como recordatorio simbólico de la fusión de la genética humana con la frecuencia del león. Esta era una forma de conectar energéticamente la futura civilización con los sirios. La esfinge fue diseñada para orientarse diariamente hacia la estrella de la mañana. Sirio a la cara de la esfinge es idéntica a la del monumento a Marte que mira hacia la Tierra desde la esfinge. La tecnología siriana construyó los complejos en la meseta de Saidonia, en Marte, tras la llegada de los primeros refugiados liranos. Los nuevos marcianos desconocían la estrecha conexión siriana con los reptilianos. Las pirámides originales, construidas tras la destrucción de la Atlántida, eran puntos de energía. Tenían las mismas formas subterráneas que las superiores, lo que las convertía en octaedros. En su centro se encuentra un tetraedro. Esta forma maestra es el símbolo arquetípico de la totalidad de la mente divina. Todo lo que se encuentra en su centro exacto está absolutamente protegido. El octaedro también tiene la forma de la antena delta T utilizada en el proyecto Montauk. Esta forma, al energizarse con los códigos de color adecuados, provoca fisuras interdimensionales, creando vórtices y agujeros de gusano. Los rituales realizados en este punto central producen vastas energías que pueden transmitirse a través del hiperespacio a cualquier parte de la creación. Vimos a Preston Nichols girar la antena delta T, octa de Montauk, en modelo, en varias conferencias psicotrónicas. Parece que ni él ni Swerdlow entendieron la razón por la que posteriormente se le llamó deca delta, ya que solo cuando el octa cubo se inclina y gira en un dodecaedro, soulinvitation.com/Merkaba paréntesis que cierra se produce una compresión implosiva que se vuelve superlumínica y una aceleración que penetra el tiempo a una velocidad de la luz c. Observe la antena dodecaedro necesaria para viajar en el tiempo en la película Contacto. Algunos investigadores afirman que las pirámides eran estaciones de bombeo para los afluentes subterráneos del Nilo. Esto es solo parcialmente cierto. Dado que el agua es un amplificador electromagnético, se utilizaba para rodear la cámara ritual ubicada en el delta T y potenciar la energía ritual. Mediante estos métodos, los antiguos egipcios controlaban el clima, destruían enemigos, creaban portales estelares y potenciaban sus energías reptilianas en ceremonias. Por esta razón, el proyecto Montauk se ubicaba cerca de grandes cantidades de agua. La Gran Pirámide es parte de una red protectora del Sistema Solar, que une los monumentos de la Luna y Marte para producir un campo de fuerza que repele a los invasores. La Gran Pirámide también está conectada con otros puntos de la Tierra, como Stonehenge, un cristal atlante sumergido, Tiahuanaco, Ayers Rock y la Pirámide Blanca en el oeste de China. Juntos, forman un campo de contención de energía similar a una cerca eléctrica. El proyecto HARP en Alaska aprovecha este hecho. Mientras tanto, en Egipto se estaba formando una cultura dinástica similar a las dinastías reptilianas chinas. La religión reptiliana de control, basada en Osiris e Isis, se extendió por el noreste de África y Oriente Medio. Al mismo tiempo, el culto reptiliano sumerio a Nimrod y Semiramis se extendió por Asia Central. La unificación de estas creencias era necesaria para llevar a cabo el plan trazado desde el principio. Por ello, Abraham se originó en la ciudad sumeria de Ur, viajando hacia el oeste, rumbo al Medio Oriente. No fue casualidad que los seguidores de Abraham terminaran en Egipto, donde los sirios crearon a los hebreos. Los hebreos estaban destinados a ser el prototipo cultural del mundo futuro. Por eso fueron programados para vagar por toda la tierra e influir en todas las culturas existentes. Comentarios de Dan Winter. Todo esto implicaría que, si Enki es de hecho el Ra de Abraham, sus experimentos de ingeniería genética con su esperma para fertilizar a Eva mediante un óvulo de Cro-Magnesio implantado en su hermanastra Draco, Inanna, Ninhursag, formaban parte de un plan aún más insidioso de su familia siriana An. Cabe que sus hazañas desciendan de Ur, ya que ese es el nombre del linaje de Race, Nib Uru, Uroshalem, Jerusalén, Ilu Uru, Hib Uru, hebreo, Urman, romano, rumano, Urban.
Cabría esperar que el padre, en parte de Rease, que compartía con Yahvé en Lil, fuera mitad máquina Borg, Harkonnen, Sardaugr, Darth Vader, etc. Más información en el regreso de Enki. También encaja que el padre de Enki, An igual a Antu, el dios solar sirio, Tuf de Danann, pueblo de los dioses, llamado Viki por los aborígenes australianos, fuera capaz de actuar distante y distante, incluso aparentemente despiadado, con los criaturitas de los aparentemente patéticos Borg esclavos de la Tierra. Hoy en día, la descripción de Swerdlow de la política de Sirio encaja perfectamente con esa imagen. Se mantendrán al margen, tras haber vendido armas a ambos bandos, esperando imparcialmente a ver quién gana, y asumirán que la educación y la evolución exigen el derramamiento de sangre. Muy vinculados a la política de las familias de municiones de armas de Europa Occidental, presumiblemente del grupo familiar de Bush, que obtuvieron un gran rendimiento corporativo por su inversión en el dispositivo escalar subsónico, un vibrador de baja frecuencia cerca de la base de la torre, que derribó las Torres Gemelas de Nueva York, evidenciado por el rastro sísmico. Repito, esto es antes del colapso de las torres. Nuestra suposición de que Enki, Ra, Abraham, Atón, Thoth, Hermes y el mito, línea Akanatón, Moisés, Jesús que ellos engendraron, fue teñido para tratar de evitar la ingestión parasitaria total de la línea de sangre Takadama, Adán y Eva, tú y yo, incluso en contra de los deseos más draconianos de su familia, porque esencialmente se enamoró de su propia creación genética. Y hasta es posible que eventualmente percibiera que las líneas de sangre que cruzó podrían ser la vacuna en las guerras de Orión, dándole a los humanoides remanentes de muchas culturas estelares una oportunidad si pudieran, felicidad, encender su ADN a la suficiente gravedad para superar a sus ancestros parásitos creadores. La BST, haga clic en la imagen a la derecha de los creadores de alas. Con todo esto como trasfondo, los sangre azul reptilianos ahora necesitaban formar un imperio global que abarcara las culturas que habían inspirado. Necesitaban contrarrestar a los otros grupos alienígenas que habían estado trabajando diligentemente en Europa para crear más civilizaciones humanas. Regrese al budismo y al sistema Kalachakra. Regresar a la verdadera historia de los nazarenos y la Biblia. 15. La jerarquía Illuminati. Páginas 61 a 67. El líder de los Illuminati de la Tierra se llama Píndaro. Píndaro es miembro de una de las 13 familias gobernantes Illuminati y siempre es hombre. El título, Píndaro, es una abreviatura de Cima del Draco, también conocido como Pene del Dragón. Simbólicamente, representa la cima del poder, el control, la creación, la penetración, la expansión, la invasión y el miedo. Quien ostenta este rango reporta al líder reptiliano de pura raza en la Tierra interior. Recientemente, se ha informado que el marqués de Libó es Píndaro, pero esto es desinformación. El verdadero Píndaro actual es el jefe de la familia Rothschild, como lo ha sido durante varios siglos. Reside en Alemania, cerca de Frankfurt. A finales de la década de 1970, supervisó el proyecto hermano de Montauk, llamado MALDA, un anagrama de activación dimensional Montauk-Alsacia-Lorena. Este proyecto se ubicaba cerca de la ciudad de Estrasburgo, Francia, que históricamente perteneció a Alemania. Curiosamente, hay una bodega en el extremo este de Long Island, no lejos de Montauk Point, llamada Viñedos Pindar. Este vino está ganando popularidad y recibiendo reconocimiento internacional. Esto encaja perfectamente con el plan, ya que esta zona formará parte del Distrito Capitalino de la Tierra, Naciones Unidas en el Empire State. El vino tinto simboliza la sangre ingerida por los reptilianos. El vino puede santificarse, como ocurrió en la Iglesia Católica Romana, un chivo expiatorio de los reptilianos. En la Iglesia Católica, el vino sustituyó a la sangre en las ceremonias. Los Illuminati aquí en la Tierra han establecido una estructura piramidal de control idéntica al sistema existente en el Imperio Draco. La pirámide con el ojo reptiliano, ubicada en el billete de $1 estadounidense, simboliza esta estructura de control. El ojo es la tapa de la pirámide, lo que explica por qué la superficie original de la Gran Pirámide de Egipto estaba recubierta de oro macizo.
Píndaro está representado por el capitel dorado de la pirámide. La siguiente capa, ojo, representa las 13 familias gobernantes. Son los siguientes: Rothschild, Bauer o Bauer, Píndaro, Bruce, Cavendish, Kennedy, de Medici, Hanover, Habsburgo, Krupp, Plantagenet, Romanov, Sinclair, St. Clair, Warburg, del Banco, Windsor, Sajonia-Coburgo-Gotha. A cada una de las 13 familias gobernantes se le asigna un área de la tierra o una función particular que cumplir en la tierra. Estas funciones particulares incluyen: cada una de las 13 familias gobernantes cuenta también con un consejo de 13. El número 13 tiene un gran significado para ellas. Saben que existen 12 tipos de energías que atraviesan los 10 aspectos de la mente divina. La suma de las 12 energías equivale a una energía 13. Este se considera el conocimiento más poderoso. También saben que en realidad existen 13 signos del zodíaco, no los 12 comúnmente reconocidos. Han mantenido ocultos los 13 durante siglos porque es el signo del dragón. Mantienen en secreto las cualidades y rasgos de este signo para evitar revelar pistas sobre el patrón mental reptiliano. La siguiente capa son las familias de segundo al mando, que brindan apoyo a los Pindar y a las 13 familias gobernantes. Si bien todos los miembros de las 13 familias gobernantes son cambiaformas, no todos los miembros de las 300 familias de apoyo lo son. Sin embargo, todas poseen un alto porcentaje de ADN reptiliano. Se les conoce como el Comité de los 300. Estas familias incluyen nombres tan notables como Agnelli, Bayol, Bill, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Harrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Haynes, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stuart, Taft y Wilson. Hay muchos otros. El Comité de los 300 utiliza muchas instituciones conocidas para lograr sus objetivos, incluidas Bilderberger, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Servicio Secreto, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal, Servicio de Impuestos Internos, Interpol, por nombrar algunos. Todas ellas son organizaciones o corporaciones privadas creadas como dispositivos de servicio público, pero esto está lejos de la verdad. La estructura Illuminati también crea países artificiales para alcanzar sus objetivos. Ejemplos de estos son Estados Unidos, Suiza, Kuwait, la Unión Soviética, Panamá, Israel, Italia, Yugoslavia, el Reino Unido, la mayor parte del África Negra, todos los países árabes y toda América Central y del Sur. Estas naciones fueron creadas para amasar riqueza para las familias gobernantes y sus partidarios, para ocultar o conservar su riqueza, y para crear las condiciones de inestabilidad necesarias para iniciar guerras o aumentar los presupuestos militares. Suiza fue creada como un centro bancario neutral para que las familias Illuminati tuvieran un lugar seguro donde guardar sus fondos sin temor a la destrucción por guerras y miradas indiscretas. Estados Unidos se fundó con 13 colonias, una para cada familia Illuminati. La bandera original tenía 13 estrellas y aún conserva 13 franjas. El águila, símbolo de Estados Unidos, sostiene 13 flechas en sus garras. Estados Unidos es, en realidad, un activo corporativo de la Compañía de Virginia, fundada en 1604 en Inglaterra con la participación directa de los Rothschild. Las finanzas de los Rothschild fueron necesarias para financiar la exploración y explotación del continente norteamericano. Los activos de la Compañía de Virginia, incluyendo los Estados Unidos, pertenecen al Sacro Imperio Romano Germánico a través del Vaticano. Esto ocurrió en 1213 cuando el rey Jacobo I entregó todos los activos ingleses al Papa reptiliano. La albacea testamentaria permanece en manos de la familia real británica, pero la propiedad real reside en la Iglesia Católica Romana. Estados Unidos de América no lleva el nombre de Américo Vespucio, como aprendiste en la escuela.
Los Illuminati jamás bautizarían un continente, ni siquiera dos, con el nombre de un cartógrafo italiano. El nombre es en realidad una combinación de palabras. Am es la palabra hebrea para pueblo. Ame es también la forma imperativa del verbo español, latín, amar. Eri o Ari es un término hebreo para león. Rica es la forma femenina de la palabra española para rico. Ka es la antigua palabra egipcia para alma o fuerza espiritual dentro de un cuerpo. Hay dos capas de significados. El antiguo hebreo egipcio traduce como el pueblo del león con fuerza espiritual. De ahí la pirámide y el ojo que todo lo ve en el billete de $1. La versión latinizada se traduce como amar la riqueza en un sentido feminizado, físicamente realista. Esto da una idea de lo que tenían en mente. Llevando esto un paso más allá, se observa la mezcla de las ideas femeninas latinas, águila, con las ideas masculinas hebreas, león. La declaración simbólica de América es una combinación de Lemuria y Atlántida, una mezcla de lo humano, Lirae, con lo reptil, Draco. Quizás el anagrama LSD, una droga creada por los Illuminati, también tenga un significado oculto, Lirae Sirius Draco. La combinación de estas tres civilizaciones produciría el imperio tecnológico más poderoso jamás conocido. En 1776, la creación de Estados Unidos como nación independiente coincidió con la declaración pública de la existencia de la organización oficial Illuminati por parte de su miembro Adam Weishaupt, en Baviera. Públicamente, el señor Weishaupt parecía decidido a crear una organización integrada por la élite europea que impulsara a la humanidad. Por supuesto, esto era parte de una ceremonia global de los Illuminati. La creación de Estados Unidos y la ceremonia global de los Illuminati fueron inicios artificiales para el consumo público. Estados Unidos era el instrumento para que los Illuminati alcanzaran la aceptación pública. Los miembros actuales de los Illuminati creen que Adam Weishaupt era un doble de George Washington, y de hecho, es la imagen de Weishaupt la que aparece en el billete de $1. George Washington era un acaudalado propietario de plantaciones y esclavos. Se sabe que violó a algunas de sus esclavas y utilizó a algunos de sus esclavos en ceremonias rituales. Hay muchas personas de raza negra que pueden rastrear su herencia genética hasta los padres fundadores. George Washington también ordenó la construcción del faro de Montauk en 1796. Este faro incluía un área subterránea para almacenar suministros en caso de una invasión británica en la costa. Si tan solo hubiera sabido en qué se convertiría esa área, oh sí. Las 13 familias Illuminati y gobernantes compiten constantemente por el control. Durante este periodo, los Illuminati españoles, británicos y franceses lucharon por el control de América del Norte y del Sur. Los Rothschild mantuvieron a raya a estas facciones Illuminati enviando tropas hessianas para supervisar la situación. Los líderes disfrutaban de estos juegos de guerra, enfrentándose entre sí para ver quién ganaba. Los cientos de miles de vidas perdidas no tenían importancia para ellos. El destino manifiesto de los Estados Unidos se creó para expandir el territorio de los arios a expensas de las poblaciones nativas. Como siempre, los Illuminati buscan destruir a los pueblos nativos y sus culturas. Este es un intento de destruir su conocimiento de la mente divina, así como la posibilidad de que los nativos compartan esta información con otros. Especialmente importante es su necesidad de eliminar las culturas nativas con conocimiento antiguo de la Atlántida y las liras. Los nativos que les causaron más problemas fueron los indios Cherokee, ya que esta tribu conservó la mayor parte de su conocimiento atlante, incluso accediendo a la frecuencia del oso, pie grande, para obtener información. Por esta razón, este pueblo fue desarraigado de su tierra natal en el sur de los Apalaches y forzado a marchar hacia Oklahoma por lo que hoy se conoce como el Sendero de las Lágrimas. Muchos murieron en el camino. Solo quedó un remanente en Carolina del Norte, Tennessee y Georgia. En el norte, la vasta nación iroquesa Mohawk se disolvió. Los Montauk, descendientes directos de los atlantes que llaman a su líder faraón, fueron eliminados sistemáticamente. Los Rothschild se involucraron activamente en la trata de esclavos desde África,
importando esclavos a América del Norte y del Sur, así como al Caribe. Tuvieron mucho cuidado de no importar negros de las zonas orientales de Etiopía o Sudán, donde se encontraban los descendientes de Salomón, concentrándose en cambio en África Occidental y Central para la población esclava. Estas zonas poseían una mezcla pura de genética Anunnaki y simia, y la programación deseable para la agenda Illuminati. Los Rothschild decidieron que dividir las colonias estadounidenses duplicaría sus ganancias, así que crearon políticamente y apoyaron financieramente la guerra civil. La guerra civil fue, en realidad, un ritual ceremonial global para llevar la esclavitud a un nuevo nivel. Esta guerra permitió al norte ganar y abolir públicamente la esclavitud. Los mejores esclavos son aquellos que no se dan cuenta de que lo son. Esto alivia la rebelión y la resistencia. Esta era la situación inmediatamente después de la guerra civil. Los negros en el sur siguen siendo esclavos. Todavía existe segregación, incluso en el norte. Los Illuminati aún consideran a los negros ciudadanos de segunda o tercera clase. Solo que ahora la esclavitud es sutil y encubierta. Desde la Guerra de Secesión, se han producido otras guerras escenificadas que consolidaron la tendencia hacia la globalización. La Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 a 1899 proporcionó más territorio a los Illuminati estadounidenses, colocando una mayor porción de la superficie terrestre bajo jurisdicción estadounidense. La Primera Guerra Mundial se diseñó para cambiar el mapa de Europa, así como para probar tecnología de guerra bacteriológica y química para su uso futuro. Esto coincidió con el brote mundial de gripe, diseñado para reducir la población mundial y facilitar su control. La Primera Guerra Mundial también sentó las bases para el papel de Alemania en la siguiente guerra. La Segunda Guerra Mundial fue una prueba para los proyectos finales de globalización y exterminio. También se diseñó para probar las maquinaciones de control mental, para probar el uso del flúor, que inhibe la actividad cerebral y disminuye la resistencia a la autoridad, para experimentar con campos de trabajo esclavo y estudiar el desarrollo de la resistencia, y para enseñar a las masas a espiarse e informarse mutuamente. La Segunda Guerra Mundial hizo realidad tres objetivos principales de los Illuminati. La primera fue que los simbolismos ocultos de los Illuminati salieron a la luz pública desde las fortalezas subterráneas del Tíbet y Egipto, como la esvástica y el Anak. La segunda fue la creación del Estado de Israel como base para la nueva religión mundial. La última fue la creación de armas nucleares como parte de la ceremonia global Illuminati. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ayudaron a perfeccionar a las esclavas sexuales como medio de transmisión de información entre la élite. Las esclavas sexuales pueden ser hombres o mujeres, programadas sexualmente mediante procedimientos de Wilhelm Reich, ilegales en Estados Unidos, pero utilizadas por los Illuminati y el gobierno. Estas esclavas sexuales entregan mensajes y mantienen a raya a los durmientes programados. Se les descarga un mensaje o función mediante diversos actos sexuales y drogas, que solo se liberan repitiendo el mismo acto sexual con la persona a la que se desea activar. Se les entrena para conocer las palabras y eventos desencadenantes de su objetivo para activar, eliminar o modificar la programación. En los últimos años, varias mujeres han declarado ser esclavas sexuales de figuras políticas mundialmente reconocidas. Muchas fueron utilizadas como mensajeros de información entre los Illuminati masculinos de alto rango. Generalmente, se utilizan dobles de las figuras políticas en la programación incipiente como punto focal para la esclava sexual. La esclava es sometida a un proceso de desensibilización, por lo que no experimenta placer en el acto sexual, es simplemente un deber que debe cumplir. Muchas veces, la esclava se vuelve promiscua sexualmente, teniendo relaciones sexuales repetidamente con personas que se parecen a su objetivo. Es una vida triste. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo uno de los tres principales rituales globales de los Illuminati. Esta fue la explosión nuclear que tuvo lugar en 1945 en el paralelo 33 como prueba para el ataque nuclear a Japón. Esta explosión fue simbólica, representando la creación y destrucción simultánea de materia y energía. El año también fue simbólico. En numerología, 1 más 9 es igual a 10,
representando los 10 aspectos de la mente divina. El número 10 se descompone en 1 más 0 es igual a 1, representando un nuevo comienzo. Continuando, 4 más 5 es igual a 9, representando el fin de un ciclo. Simbólicamente, todo el evento representó el final de un ciclo para preparar un nuevo comienzo utilizando la nueva creación de la mente de Dios a partir de la destrucción. Además, un cilindro que contenía material aún no explicado por el gobierno fue transportado en camión a las pruebas de explosión nuclear. Este cilindro estaba hecho de acero puro y supuestamente tenía las mismas dimensiones físicas que la Cábala describe para la creación de los golems. La Cábala es una antigua metafísica hebrea que ha sido fundamental para los Illuminati durante milenios. Los golems son seres artificiales utilizados como fuerza esclava. Es muy probable que se tratara de un ritual simbólico para la creación de la sociedad de los golems. La Segunda Guerra Mundial también permitió a los Illuminati europeos, estadounidenses, destruir los anhelos de dominación global de los Illuminati japoneses. La familia real japonesa, representada por el emperador Hirohito, siempre ha sido condenada al ostracismo por las 13 familias gobernantes, considerándola ilegítima. Los japoneses afirman ser descendientes directos de reptilianos de pura raza lemuriana. Los Illuminati europeos americanos afirman que los Illuminati japoneses descienden de una especie inferior en la jerarquía Draco. Esta especie inferior se considera una clase obrera sin influencia política. Los Illuminati europeos americanos también afirman que los indios orientales son una especie inferior en la jerarquía Draco. Las 13 familias gobernantes consideran la piel y el cabello claros una característica de la élite. El 17 de enero de 1994, Japón envió un sismo a California. Exactamente un año después, el 17 de enero de 1995, la ciudad de Kobe, Japón, fue destruida por un sismo. Kobe albergaba los centros japoneses de armas electromagnéticas. Los Illuminati europeos y estadounidenses no tolerarán espinas en sus costados. La destrucción de Japón y su familia real continuará en los próximos meses. Cada año, los Illuminati se reúnen para planificar los eventos del año siguiente y lograr su objetivo principal, formulado milenios atrás, el control y la dominación global. En la década de 1850, fijaron su fecha límite para la dominación completa con una agenda llamada Plan 2000. Esto se revisó desde 2003. El fiasco electoral de George W. Bush Jr. es una señal clave de que van por buen camino. La lección pública de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2000 es que los ciudadanos no votan por cualquiera. Incluso a los Illuminati les resulta cada vez más difícil ocultar sus planes.